Muy buenos días a todos, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes y invocamos la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo en esta escuela de crecimiento espiritual, en esta hora en que estoy yo aquí enseñando la palabra del Señor, esté la presencia de Dios conmigo y también allí contigo que en esta hora estás escuchando en tu casa o en cualquier lugar que estés, sea la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo para que Él sea el que nos redarguya, el que nos convenza en nuestro corazón para recibir con gozo, alegría la palabra del Señor y sea Él también el que nos guía toda la verdad y nos enseñe y nos recuerde todas las cosas para que podamos seguir haciendo la voluntad de Dios, ya no solamente conociéndola o entendiéndola, sino viviendo la voluntad de Dios en nuestras vidas cada día. Vamos a iniciar la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 27 de diciembre del 2020, último domingo del año. Le damos gracias a Dios porque podemos cumplir un año más, que desde el principio hasta el fin hemos estado escudriñando la palabra del Señor, cumpliéndose lo que Él ha dicho, que le dijo a su siervo Moisés, que gotearía como la lluvia su enseñanza, y ha sido una enseñanza desde el primer día de este año y hasta estos últimos días del año. Continúa goteando esa enseñanza sobre nosotros, y cuando esa lluvia de parte del Señor, esa lluvia de bendición cae, esa lluvia temprana y tardía cae, pues entonces la tierra es fortalecida y da fruto. Y este fruto, si estamos en la presencia del Señor, permanece, porque dice la palabra de Dios que si meditamos en su ley, en su palabra, se lo dijo a Josué y también está escrito en el Salmo 1, y estamos junto a esas corrientes de agua de la presencia del Señor y de la palabra del Señor, que son esas aguas que nos limpian, que nos purifican, seremos como árboles plantados, que damos fruto a tiempo, nuestra hoja no cae y todo lo que haremos prosperará. Recibimos esta palabra en el nombre de Jesús y le agradecemos al Señor y creemos que todo esto que ha sido sembrado a lo largo del año en nuestros corazones no es en vano, sino que declaramos que somos buena tierra para ti, Señor, y que esta semilla que tú has sembrado fructificará al 30, al 60, al 100 por uno, y veremos, Señor, bendición en medio de tu pueblo, no por causa nuestra o de un merecimiento nuestro, Señor, sino por causa del cumplimiento de tu palabra en nosotros y de todas las promesas, Señor, que hemos podido estudiar a lo largo de este año. Se ha hecho esto en nuestras vidas, en este día, en el nombre de Jesús, y para el año 2021 continuaremos sembrando en nuestros corazones de toda la iglesia y en nuestro propio corazón, cada uno en lo individual, continúa sembrando para que también cuando sea el tiempo cosechemos, porque hay tiempo de sembrar, pero hay tiempo de cosechar, y si tú has dado una buena siembra, has sembrado buena semilla, también la cosecha será buena en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar esta clase, continuamos el estudio del primer libro de los Reyes y nos faltó pues buena parte del capítulo 8 de Reyes. Estudiamos la vez pasada solamente los primeros 11 versículos con su correspondiente en el segundo libro de las Crónicas, y ahora vamos a esta segunda parte del primer libro de los Reyes y vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando, pero quiero que quede claro de una vez el tema central de esta enseñanza, de estos pasajes que hemos de leer. Y hay una cita en 2 de Crónicas 6:20 que hemos aprendido en nuestra lista de aprendizaje de textos y que hoy también evidentemente leeremos porque es la parte correspondiente en Crónicas, que dice, y tú y yo lo hemos aprendido, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Ese es nuestro tema y nuestro título del día de hoy, que oigas la oración con que tu siervo ora. Y vamos a aprender el día de hoy, el tema principal es precisamente aprender a orar, porque lamentablemente, aunque Dios nos ha instruido, nos ha enseñado, nos ha mostrado cómo, y especialmente en Jesucristo nos dio ejemplo perfecto de que para estar en comunión con Dios, en comunicación con Él, tenemos que usar de esta herramienta espiritual y poderosísima que Dios nos ha dado, que es la oración. Lamentablemente, buena parte del pueblo de Dios no ora, o algunos oran, pero no lo hacen de la manera correcta, no lo hacen conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en esta clase vamos a aprender
pareciera una enseñanza muy sencilla, una clase que se daría en un curso de doctrinas básicas, pero la enseñanza del libro de Reyes nos permite retomar y para los que lo hacemos, pues perfeccionar nuestra manera de orar delante de Dios para que sean corregidas estas dos cosas. Primero, un pueblo que no ora, entonces dar la importancia, el propósito de la oración, pero también al pueblo que ora, pero no lo está haciendo correctamente. No lo está haciendo con la intención correcta, no lo está haciendo de la forma en que Dios se agrada para que sea oída esa oración. Hoy también vamos a aprender para que eso sea corregido y entonces seamos un pueblo que sepa orar y que entienda que en la oración hay propósito de parte de Dios y que en las razones por las que oramos hay propósito de parte de Dios. Y todo esto nos lo va a ir dando esta enseñanza de Primero de Reyes 8, el propio contexto. Y yo creo que quienes han leído estos pasajes que dejamos de tarea, igual el de Crónicas, pues entiende el sentido que estamos dando ya a esta clase. Vamos a empezar. Evidentemente siempre hay algunos detalles que comentar, pero hoy vamos a permanecer mucho en el contexto de las citas de Reyes y de Crónicas. Solamente por ahí algunos detalles que regresaremos sobre todo a Éxodo y a Deuteronomio para comentar, pero la mayoría de las cosas que vamos a ver hoy, el contexto ya lo comentamos la clase pasada. Recuerda que leímos los primeros 11 versículos, pero también leímos la parte final del 65 y 66, los versículos finales de este capítulo, para entender que todo esto que vamos a leer hoy, quede claro también en esta clase, fue dentro de estos 15 días de celebraciones y de dedicar el altar, de tener el día de expiación, de celebrar la fiesta de los tabernáculos, de tener un último día de santa convocación para que después todos fueran a sus casas. Todo esto que vamos a leer sucedió dentro de ese periodo de tiempo, ¿verdad? Estas palabras de Salomón y el clamor, la oración que presentó, bueno, primero lo que habló al pueblo, después toda la oración que presentó delante de Dios y finalmente vuelve a dirigirse al pueblo. Todo eso lo vamos a ir viendo ahorita. Fue dentro de esos 15 días que estudiamos desde la clase pasada. Entonces vamos a leer y, como te dije, algunos detallitos que comentar, los comentaremos con mucho gusto. Ahora, voy a basarme, porque como siempre la clase es de Reyes, en el pasaje de Primero de Reyes, desde el 12 hasta el 66, 8 del 12 al 66, pero voy a ir tomando algunas citas, me voy a detener a la hora de ir leyendo, en Segundo de Crónicas del 6:1 hasta el 7:10, y voy a comentar porque buena parte de las citas de Crónicas es similar o idéntica a lo de Reyes, pero hay otros detalles que nos añade, como siempre Crónicas, y vamos a tomarlos. No voy ahora a leer todo Reyes y después todo Crónicas, sino al momento en que haya alguna anotación. Yo ya tengo aquí una flechita de que tenemos que irnos a Crónicas y yo les voy indicando. Entonces les ruego tengan separada la cita de Primero de Reyes 8, pero también ya de una vez tengan separado Segundo de Crónicas 6, para que vayan brincando de uno a otro y no se pierdan en lo que vamos a ir leyendo y explicando. Muy bien. Pues estamos con gran gozo, como puedes notar, y vamos a aprender y a crecer mucho. Y yo lo que quiero también es que tú recibas de parte del Señor un espíritu nuevo en ti, que te haga entender y ver que la oración es algo hermoso, que la oración es un privilegio, que la oración es algo que nos hace especiales delante de Dios, porque no todas las oraciones son oídas. No todo aquel que levante su voz hacia Dios o hacia el cielo, su oración va a ser oída. Hay pasajes fundamentales como el que está en Juan 9:31, en donde dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero al que al que hace su voluntad y al que guarda sus mandamientos y es temeroso de Dios, dice, a ese oye. Al que hace su voluntad y al que es temeroso de Dios, a ese oye. Entonces, ese es precisamente el sentir, que tú entiendas que Dios nos ha dejado esta herramienta, como dije hace un momento, de la oración, súper importante, y que muchas veces en las iglesias
la gente lo percibe como algo aburrido, como algo tedioso, como algo que no les gusta participar. Lo miramos en los ejércitos de intercesión o en los tiempos de oración, que siempre es menor la concurrencia o la participación de la gente, o solamente acuden cuando tienen alguna necesidad, pero no les gusta interceder por otros o hacer ruegos por circunstancias mayores a las personales o a las propias. Entonces vamos a quitar esto. Lamentablemente de muchas iglesias se ha quitado aún los cultos de oración o los tiempos de oración. En los propios cultos dominicales ya no se ora a lo largo del culto, al inicio o junto con la alabanza. Están dejando de lado esto y es imposible. Si recuerdas las clases que yo di del Salmo 119, imposible que haya un avivamiento, una visitación de parte de Dios y la manifestación de la presencia y de la gloria de Dios en medio de nuestras vidas y de la congregación si no oramos, porque Dios se agrada de que levantemos nuestra oración, nuestro clamor delante de Él. Es un acto de humildad delante de Él, de decirle: Señor, necesitamos que inclines tu oído y que nos oigas. Necesitamos recurrir al Todopoderoso, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, al que todo lo puede, al que para Él nada es imposible, para aquel que nada es difícil. Recurrir a ti, Señor, es una expresión de anhelo, es una expresión de deseo por que Dios nos oiga y entremos en comunión con Él, y Dios entonces venga con su voluntad, con su poder, con su sabiduría y su gracia para darnos esa respuesta poderosa, porque siempre Dios, la manera que Él obra es más allá, más poderosamente, más abundantemente de lo que pedimos y de lo que nosotros aún alcanzamos a entender en nuestra mente. Dios hace más allá las cosas. Entonces, yo quiero que Dios nos dé ese espíritu nuevo que yo decía, un espíritu de oración, un espíritu de fe y aún también de la llenura en nuestra vida de la palabra de Dios en nuestro corazón, porque cuando tú estás lleno en tu corazón de la palabra de Dios, tus oraciones son dirigidas, guiadas de la manera correcta, son guiadas en la luz de la palabra, son guiadas por la voz del Espíritu Santo, y ese es uno de los factores fundamentales para que nuestra oración sea escuchada. Pero bueno, vamos después de esta introducción y de estas invitación y de estas palabras de ánimo para que el pueblo de Dios vuelva a la oración, pues vamos a leer. Primero de Reyes 8, a partir del 12, y vamos leyendo y yo les digo dónde nos detenemos. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Después de leer estos dos versículos, lo primero que a mí me llamó la atención es leer que Dios había dicho que Él habitaría en la oscuridad. Busqué evidentemente las referencias en donde se encuentran estas citas y sí las encontré. Vamos a leerlas. Están en Éxodo 19, versículos 9 y 16 y en Éxodo 20, del 18 al 21. Entonces las leemos y explico. Las repito: Éxodo 19, 9 y 16 y 20, del 18 al 21. Entonces vamos a ubicar, vamos con nuestras Biblias a Éxodo, y como puedes ver, de nueva cuenta, igual que en la clase pasada, muchas cosas de las que estaba aquí haciendo Salomón tenían que ver con lo que Dios les había hablado ahí en el Sinaí y en el monte Horeb. Tiene mucho que ver, y evidentemente eso habla también de un conocimiento, ya estaremos comentando esto quizá un poquito, de parte de Salomón, de la palabra de Dios y de lo que había en la ley, y eso es muy importante también como fundamento, como lo dije hace un momento, para la oración. Leemos Éxodo 19, 9 y 16, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Leemos el 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora leemos 20, del 18 al 21. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés:
habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Especialmente este último versículo nos da a entender que lo que dice Salomón es verdad, que Dios dijo que habitaría en la oscuridad, y aquí dice que Moisés se acercó a la oscuridad, que miramos en el contexto que estaba en esa nube espesa en la cual mandó Dios que viniera su pueblo para oír la voz de Dios, y para que también, porque dice al final de lo que leímos en el 19, en el versículo 16, y en el 9 y 16, que Moisés refería también a Dios las palabras del pueblo. Entonces, ¿qué representa esto que Salomón comenzó a decir cuando levantó estas palabras en frente del pueblo y delante de Dios? Que Dios desea entrar en comunicación, y necesita Dios que su pueblo también desee entrar en esa comunicación con él. Dios, cuando allí en el monte trajo esta nube espesa, él quería que todo el pueblo se acercara para oír. Sin embargo, leímos que el pueblo le dio miedo, le dio temor ver este estruendo, ver esta nube, esta oscuridad y estos relámpagos, y le dijeron a Moisés: sube tú, porque nosotros tenemos miedo, no sea que muramos si nos acercamos. Entonces, pero yo lo que quiero que veamos, porque finalmente pues Moisés fue el que decidió, y Dios le llamó para que se acercara al monte, y por eso Dios le habló, que entendamos cuál es el primer propósito de esto que estaba diciendo Salomón, que Dios desea en el lugar, en la forma en la que Dios lo ha diseñado, en la que está en su voluntad el hacerlo. En este caso hablaba en el monte a través de esa nube espesa, de esa oscuridad. Sabemos que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, también había oscuridad, pero ahí es donde Dios descendía, esa columna de fuego, y ahí estaba la presencia de Dios, y ahí le hablaba a Moisés desde ese lugar. Entonces puedes mirar que este punto, la importancia que tiene es que Dios quiere hablar con nosotros, pero también Dios quiere que nosotros le hablemos a Él. Es una comunicación ida y vuelta. Dios quería, y te repito, porque el versículo 19:9 de Éxodo dice al final: y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces también nosotros hablando con Él. Entonces eso nos da la primera base de qué es la oración, pues es una comunicación con Dios. Dios quiere que le hablemos, que expresemos palabras que vienen de nuestro corazón para Él, pero también que nosotros en esa comunión y en esa comunicación estemos atentos a lo que Dios nos está hablando. Ahora, el capítulo 20 tenía propósitos. ¿Cuál es el propósito? Ya vimos que uno era la comunicación, pero también dice en el 20:20 que Moisés les dijo que no temieran, porque había propósito de parte de Dios en hablarles desde la oscuridad. Y dice: no teman, dice ahí, porque para probaros vino Dios. Dios desea conocer, y Él conoce porque Él mira todo y Él mira el corazón, pero Él desea que su pueblo se acerque a Él para oír su voz y mirar si su pueblo está escuchando, y mirar si su pueblo está obedeciendo, si está cumpliendo. Dios desea esa comunión, esa cercanía, esa intimidad con su pueblo para probar nuestro corazón, porque Dios está buscando, ya lo sabemos, adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando quien le entregue su corazón. Dios está buscando quien se alegre en guardar sus mandamientos. Dios está buscando quien declare, como Jesucristo, que su alimento es hacer la voluntad de Dios. Dios está buscando quien es un instrumento útil para su reino, como lo definiera el apóstol Pablo, un instrumento dispuesto para toda buena obra, útil al Señor, santificado. Por eso Dios está probando, y ahorita veremos más adelante en una mención que hay con respecto a Egipto, que era lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, probando. Y en este punto de lo que leímos de Éxodo, pues el pueblo lamentablemente no fue aprobado en esa primer prueba, porque Dios quería que todos se acercaran, pero Moisés, su siervo, y quizá podríamos pensar en Josué, que se quedó ahí a las faldas, en lo más cerca que pudo, sin pasar el límite para no morir, pero solo Moisés y Josué fueron aprobados en esta primera prueba, y por eso es que Dios los oyó, y por eso es que Dios los usó.
Y también dice ahí el 20:20 que había otro propósito de parte de Dios de hablarnos, de estar cerca de Él. Claro que cuando uno en verdad se acerca a Dios, percibes la presencia de Dios, lo sientes en tu ser y aún tu cuerpo se conmueve porque la gloria, la grandeza, la majestad de Dios es temible. Él es el Dios todopoderoso, el creador, es un Dios inmortal, invisible, único, es un Dios grande en poder y en majestad, es un Dios tremendo en portentos, hacedor de maravillas. Entonces es evidente que cuando tú a través de la oración te acercas a Dios, el temor de Dios crece en tu corazón. Y ese era el otro propósito, dice ahí, para que su temor esté delante de vosotros. Entonces uno cuando se acerca a Dios, pues evidentemente dices, wow, empiezo a conocer, empiezo a entender este Dios tan grande, tan poderoso, tan temible, tan majestuoso que es Él, y entonces eso trae temor a su corazón. ¿Y qué propósito tiene ese temor? Dice, para que no pequéis, porque Dios no quiere que su pueblo esté en pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero para estar en comunión con Él tenemos que estar limpios, santificados, purificados, porque Dios no tiene comunión con el pecado, porque Dios es santo y habita en medio de la santidad, porque Él nos ha llamado a la santidad también a nosotros. Sed santos porque yo soy santo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos ha llamado a todo esto y entonces aquí nos da un propósito muy importante de la oración. Cuando tú te acercas a Dios y estás en comunicación que te lleva a una comunión con Él, entonces te alejas del pecado, te alejas de la práctica del pecado o de los deseos de pecar, ¿verdad? Porque como bien lo dijo el Señor Jesús en los evangelios, velad y orad para que no entréis en tentación, porque sabemos que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil y es parte de nuestro ser también la carne. Entonces Dios nos enseña también aquí que Él quiere que oremos precisamente para que nos alejemos de la práctica del pecado. Y aún porque hoy mismo veremos que Salomón, como lo definió también en Eclesiastés, deja claro que no hay hombre que no peque, pero también la oración es lo que nos permite pedirle a Dios perdón. Arrepentirnos delante de Él, confesar, porque en la oración es cuando le confiesas a Dios tus pecados y entonces Dios viene y te perdona y te limpia y te sana, entonces y nos vuelve a alejar del pecado y nos limpia de los pecados y quita de nosotros el pecado, ¿verdad? Todo esto está escrito muy claramente en la palabra de Dios y es lo que nos deja esta primera frase, esta primera expresión que Dios dijo que Él habitaría en la oscuridad. Salomón por causa de esto dice que él edificó casa, morada, para que el Señor viniera y habitara, pero veremos más adelante que Salomón tenía claro que Dios no podía ser contenido solamente en un templo, sino que era la manifestación de la presencia del Dios grandísimo y todopoderoso, y que era un lugar, era una cuestión de obediencia, porque era un lugar en donde Dios había establecido que Él ahí sería adorado y que Él ahí les hablaría y que Él ahí recibiría sus oraciones, pero que esas oraciones son elevadas al cielo, a donde está el trono de Dios, porque el cielo es el trono de Dios, la tierra es estrado de sus pies, Él es más grande que el universo, que los cielos de los cielos, nada de esto lo puede contener, Él creó todo, Él mueve todas las cosas con su mano poderosa, pero así de grande y poderoso es Dios, que puede escuchar la oración de nosotros, sus siervos, que somos tan pequeñitos. Entonces vamos a seguir leyendo, versículo 14 de 1 Reyes 8. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Aquí solo me detengo un momento para tomar, aunque mi tema central es la oración, un punto muy importante. Cuando nosotros estamos buscando precisamente que el pueblo de Dios y cada uno en lo individual, porque el primer enseñado es uno mismo, pero buscamos que el pueblo de Dios se acerque a Dios, pues tenemos que dar también ejemplo, testimonio, enseñar, que eso es lo que estamos haciendo en esta hora, enseñarles cómo hacerlo. Y esto es muy importante porque veremos, como mencioné al principio, que hay 3 momentos en todo este pasaje que leeremos. Primero, Salomón habla al pueblo para enseñarles, para delante del pueblo
primero bendecir a Dios y llevar al pueblo a un acto de adoración y a levantar sacrificios, a levantar oraciones delante de Él, pero después viene un segundo momento en que Él habla a Dios y le ruega a Dios que cumpla todas estas cosas que leeremos para finalmente volverse a dirigir al pueblo y decirles, levantemos nuestra adoración a aquel pues que ha oído nuestra oración. Entonces aquí hay un asunto, la oración también está ligada a la enseñanza. Ya lo decía yo que la palabra de Dios es fundamento para la oración, pero entonces es importante, no dejen, quiero poner un ejemplo práctico, papás, que solamente en la iglesia se les enseña a sus hijos a orar, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender a orar delante de Dios y hacerlo de corazón para que también puedan enseñarle a sus hijos a orar. Nosotros como maestros en la escuela bíblica infantil, la mayoría de las veces nos enfrentamos con que los niños no saben orar, no lo hacen en casa, no dan gracias por los alimentos, no dan gracias cuando se levantan, no oran cuando se acuestan, no bendicen a Dios a lo largo del día, no se les ha enseñado. Entonces la oración está ligada a la enseñanza, ¿verdad? Y esto es una de las si puedo llamarle cadenas de bendición que Dios tiene. Cuando tú oras, pero también enseñas a otros a orar, entonces oramos unos por otros. En el caso, por ejemplo, que hablaba yo de los hijos, si tu hijo sabe orar y algún día tú, papá, mamá, estás en conflicto, estás en necesidad, en dificultad, pero tu hijo sabe orar y tiene un corazón para con Dios y le has enseñado al Señor Jesucristo, entonces él también, quizá en palabras más sencillas o quizá no, porque el Espíritu los puede tomar desde muy pequeños y con las palabras que Dios ponga en su boca, ellos oren por ti también y oramos unos por otros y nos ministramos unos a otros, ¿verdad? Y crecemos, nos edificamos unos a otros como casa, como hogar, como familia, como iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces dejamos como iglesia local, ahora tomo ese ejemplo, que solo el pastor y los siervos que ministran oren, ¿verdad? Cuando que como mi amada abuelita Evita decía, pues ¿qué no tienes boca? ¿No te dio Dios boca? ¿Por qué no la levantas y oras tú también? A veces solamente estamos esperando que el pastor ore o que algún siervo ore porque dices, el Dios sí lo oye. ¿Por qué tienes esa duda de que Dios a ti no te oye? Bueno, si es por causa de pecado, pídele perdón al Señor, pero si es por causa de apatía, de flojera, que también es pecado, quita eso, pídele al Señor que arranque eso de tu corazón y di, yo también soy un hijo de Dios, yo también soy un sacerdote que puede ministrar, yo también soy un guerrero, yo también puedo tomar las armas de luz, yo también puedo orar por mi familia, interceder en un momento de enfermedad, yo también puedo hacer guerra en un momento de lucha espiritual, yo también puedo atar y reprender en el nombre de Jesús, y todo esto es importante, pero ¿por qué no sucede en los hogares? Porque no lo practicamos. Entonces tenemos que enseñarlo. Hoy yo te lo estoy enseñando, pero tú tienes, cualquiera que sea, que tenga una posición de autoridad en casa o en la iglesia, tienes la responsabilidad de enseñar a otros. Pero también veíamos en esta progresión de todo lo que Salomón hará con el pueblo, que al final los lleva a un acto de alabanza y adoración. La oración también está ligada a la alabanza y adoración en un aspecto muy, muy sencillo pero muy poderoso, que la alabanza son acciones de gracias a Dios. Y en nuestras oraciones deben estar incluidas siempre las acciones de gracias a Dios. Hay veces que podemos alabar a Dios con música y canto, pero yo creo que la mayor parte de la alabanza a Dios es a través de la oración, porque no siempre puedes tener a la mano una guitarra o darle play a una canción, pero sí en todo momento puedes levantar tu voz y decir gracias Dios por este día, gracias Dios por el alimento, gracias Dios por el trabajo, gracias Dios por la salud, gracias por tu ayuda, gracias por tu libertad, gracias por tu fidelidad, desde que amanece hasta que anochece y aún por la noche en tu cama y en las vigilias. En todo momento puedes agradecer a Dios y eso es un acto de alabanza y adoración a Dios. No solamente cuando cantamos con instrumentos, que sabemos también, eso es parte de la alabanza y la adoración, cantar con instrumentos de Dios, instrumentos de alabanza para Dios. Muy bien. Entonces mira qué ligada está la oración a otras herramientas espirituales que Dios nos ha dado, como la enseñanza y como la alabanza y la adoración. Todo está ligado porque Dios quiere siervos que crezcan de manera íntegra, que no con chipotes, que crezcas un poco en esto y nada en aquello. Dios quiere que crezcamos de manera
íntegra, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Muy bien, entonces, ¿qué le dijo al pueblo en esta primera enseñanza? Evidentemente está bendiciendo a Dios, está glorificando a Dios, pero lo está haciendo delante del pueblo como testimonio y como enseñanza a ellos. Versículo 15, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, me detengo ahí. Yo quiero que ubiques por un momento no a Salomón, sino a David, porque aquí hay otro elemento fundamental de la oración. David también oraba, David también levantó su oración, David también se comunicaba con Dios, estaba en comunión con Dios, pero piensa en algo, en este momento David ya no estaba. Pero David, cuando en vida oró y le pidió a Dios levantarle casa y Dios le dio respuesta que su hijo es quien lo haría, David creyó lo que Dios le dijo. Elemento fundamental de la oración, la fe. Y la fe no siempre tiene una respuesta inmediata o una respuesta visible. David no vio la construcción de este templo, pero David lo creyó. David ya había muerto, pero David creyó, y seguramente como Abraham, esa fe le fue contada por justicia, y hoy Salomón da testimonio que eso que mi padre oró, eso que mi padre te pidió, tú lo has hecho con tu mano, Señor, y lo has cumplido. Y hoy yo doy testimonio delante de este pueblo que tú eres fiel. En el caso de Salomón ya era un testimonio y eso fortalece la fe de la congregación. Pero desde la perspectiva de David era un acto total, absoluto de fe, de creer claramente, como sabemos que dice en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham no vio entregada la tierra prometida a su descendencia, pero lo creyó y Dios lo cumplió. David no vio construido este templo, ni la dedicación de este templo, pero lo creyó y Dios lo cumplió. Todo lo que Dios habla, Dios lo cumple. Nosotros tenemos que poner también ese fundamento que en la oración es vital. Si tú oras con fe, si tú oras creyendo, recibirás. Pero si tú dudas, si tú oras sin fe, si tú oras con incredulidad, si tú oras con miedo, será o no será, no esperes recibir nada de parte de Dios. Eso está escrito en Santiago, que si dudas, pues no esperes recibir nada de parte de Dios. Ora con fe, ora sin dudar y cree que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha hablado, aunque lo veas o no lo veas, porque a veces estamos fundamentando nuestra fe en mirar la respuesta a nuestra oración, y a veces Dios dice, yo lo voy a hacer, pero tú ya no lo vas a ver, o no te vas a enterar, pero yo estoy al pendiente de todas las cosas. Uno tiene que aprender a confiar en Dios y en la palabra de Dios y a tener fe en lo que Dios hará y no en lo que nosotros queremos que haga o cuando nosotros queremos que lo haga. Y esto es lo que aquí dice. Y entonces entramos al versículo 16 y da testimonio Salomón. ¿Qué fue? Leo desde el 15 otra vez para conectar. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Entonces Dios había hablado esto, que Él iba a escoger un lugar, pero no sabían, durante muchos siglos no supieron cuál era el lugar. Pero yo quiero que aquí vayamos a la primera referencia al segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Este es el versículo paralelo a este que leímos ahorita de Reyes. Y dice, segundo de Crónicas 6:6, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. La cita de Crónicas, que fue escrita años después y ya estaba confirmado que era Jerusalén, confirma que lo que está escrito en Reyes era la voluntad de Dios, que Jerusalén era la ciudad escogida por Dios para poner ahí su nombre, y que David es a quien Dios había escogido para que presidiera o para que fuera príncipe sobre su pueblo y que su descendencia permaneciera en ese trono como una promesa, una señal de un trono eterno que permanecería para siempre a través del linaje de David, esto es Jesucristo. Entonces la cita de Crónicas nos deja claro, porque la de Reyes solo menciona a David, pero no habla del lugar escogido. Crónicas sí dice muy claramente que Jerusalén fue el lugar escogido y David el siervo elegido por Dios.
Regresamos a 1 de Reyes 8, leemos el 17. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. De nueva cuenta, esto ya lo conocemos, lo hemos estudiado a profundidad, que era el deseo de David, y David aún juntó los materiales y preparó todo, y Dios le dio el diseño para todas las cosas que habían de ser construidas en el templo, pero le dijo: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y David creyó las palabras de Dios. Importante, también Salomón creyó las palabras de Dios, y nosotros también debemos, sea la parte activa en el caso de David que estaba orando, o la parte pasiva, Salomón, que era el que iba a recibir esa bendición de edificar el templo, que recibamos la palabra de Dios con fe, para que no seamos como Jonás, que Dios había dado una instrucción, una orden, pero él dijo: pues si aunque Dios lo haya dicho, pues yo voy en sentido contrario, y entonces quizá no se cumplirá, pero Dios dijo: si yo lo hablé, se cumple, y vas. Y lo tuvo que llevar de una manera difícil, de una manera al límite, al extremo, sabemos, en un naufragio, bueno, aventado ahí a las aguas, tragado por un gran pez, para ser, cuando él entendió que tenía que cumplir la voluntad de Dios, ser vomitado en la orilla, para finalmente llevar a Nínive el mensaje que Dios le había mandado hacer. Entonces, también debemos tener, aquí viéndolo desde la perspectiva de Salomón, esa parte pasiva, cuando Dios ha hablado algo con respecto a nosotros, porque David pidió a Dios y Dios habló y respondió, pero hubo una respuesta con respecto a alguien, con respecto a Salomón. Cuando Dios hable también y dé una respuesta con respecto a nosotros, y es palabra de Dios, y estemos en esa certeza, en esa claridad de que Dios es el que lo ha hablado. ¿Y sabes cómo lo vas a saber? Porque Dios lo confirma a tu corazón, ¿verdad? Porque Dios le confirmó a Salomón, le habló a Salomón y le dijo lo que tenía que hacer, y aún sabemos que en el lugar alto de Gabaón Dios se le presentó en sueños y le confirmó que él sería rey, y que por lo que él había pedido, Dios le había dado sabiduría y prudencia, buen consejo y juicio, y Dios le había dado además añadido riquezas y fama y gloria por causa de creer y obedecer lo que Dios había hablado. Importante entonces también, ¿cómo? Porque alguno a lo mejor ahorita está preguntando: ¿cómo sé si Dios habló algo? ¿Cómo sé si es Dios el que está hablando, el que lo está diciendo? Cuando entres en oración, en comunión, en comunicación con Él, entonces Dios va a confirmar muchas cosas que a lo mejor has oído, que te han dicho o que has recibido en alguna ocasión. Dios las va a confirmar. Tanto te va a confirmar lo que sí es, como te va a confirmar lo que no es. Y Salomón tenía claro y se le había confirmado, y él directamente en su corazón, en su propia relación, ya no era la de David con Dios, sino era la de Salomón con Dios, había entendido los propósitos de Dios y los había creído, y hoy los veía cumplidos. Ahora leemos el 20, precisamente ese cumplimiento. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Dando testimonio Salomón, que entonces todo lo que David su padre pidió en oración y creyó, y todo lo que Salomón oyó que Dios haría con él, y que creyó y recibió también, Dios está dando testimonio, lo ha cumplido, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, para que también cuando nosotros veamos cumplidas, como te dije, David no lo vio, pero Salomón sí, y si te toca ver cosas cumplidas, respuestas de parte de Dios, glorifica al Señor, testifica y diles: mira, lo que Dios habló, Dios lo cumplió, pero que sea algo que esté comprobado, que estén ahí esos hechos, para que sea un testimonio verdadero delante de Dios y delante de su pueblo a quien estás dando ese testimonio. Muy bien. Y por cierto que usualmente este domingo en la iglesia lo utilizábamos para dar testimonios de lo que Dios ha hecho a lo largo de este año, y las bendiciones recibidas, y también las adversidades, las pruebas, y todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros para que consideremos. Pero aprovecho esta oportunidad, como no estamos en congregación, no se puede hacer, para dar gracias a Dios. Quizá desde el principio ese era un poco mi sentir y lo hice,
por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios ha hecho en la iglesia. Le doy gracias a Dios porque no nos ha dejado congregarnos. Le doy gracias a Dios por esta pandemia. Le doy gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado, por todo lo que ha puesto delante de nosotros, porque nos ha hecho mirar cosas que estaban mal, que teníamos que corregir. Nos ha hecho mirar las cosas que son verdaderamente importantes en nuestra relación con Él, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Gracias, Señor Jesucristo. Y yo creo que en cada hogar, en cada familia, hay sin lugar a dudas uno o muchos testimonios de las bondades de Dios. Testifica, aún ahí mismo en tu hogar, testifica y diles a los que están ahí contigo: Dios ha hecho esta obra en mí, Dios ha cumplido esto en mí, Dios ha transformado esto en mí. Sea el nombre de Dios glorificado. Así como Salomón lo hizo, así lo hacemos también nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, seguimos leyendo. 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Bueno, no comento más el detalle del arca y del propósito del arca en este lugar. Ya lo hemos comentado ampliamente en la clase anterior. Leemos el 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Bueno, hasta ahí llega el versículo, dice el 23. Quiero leer 2 de Crónicas 6:13. Ahora leemos el 6:13, porque miramos que él aquí en Reyes solamente dice que se puso delante del altar. Sabemos que el altar de Jehová estaba en el atrio interior, en este patio, en donde estaban construido este altar, estaban las basas con las fuentes de bronce, estaba el mar de bronce. Entonces se pone delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación, pero dice 2 de Crónicas 6:13, y es este mismo, vamos en el paralelo de Crónicas. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce. Entonces ahí es en donde se paró para que la congregación lo oyera o lo viera. De 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Y dice, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo. Entonces lo leemos esto de Crónicas porque nos está dando un poquitito de más detalle con respecto a cómo o dónde estaba Salomón cuando habló al pueblo. Había hecho, nunca se nos había descrito, ahí está en Crónicas, lo que hoy llamaríamos una tarima, digamos, un estrado, dice aquí, de bronce. Hizo esto para tener un poco de elevación y que el pueblo escuchara y él pudiera también, pues siendo el rey, presidir todo este acto de alabanza y de adoración delante de Dios y estas oraciones a las cuales él invita al pueblo a que participe. Yo también ahí entonces te invito a que cuando haya un tiempo de oración participes. No te quedes callado o no te quedes, porque a veces hay gente que está en silencio pero está orando, ¿verdad? En su corazón o están orando en voz más bajita, pero la mayoría de las veces es un fingimiento. Nos ponemos con la cabeza agachada, con las manos juntas, pero en realidad no estamos haciendo nada. Una postura no sirve de nada. Arrodillarse y no estás humillándote y clamando y orando delante de Dios, pues no sirve solo arrodillarse. Alzar las manos, pero no adorar a Dios ni atribuirle a él poder, pues no sirve de nada, ¿verdad? Esas posturas y estas expresiones corporales son manifestación de algo que viene de adentro. Entonces, yo te invito, porque aquí Salomón estaba poniendo ejemplo al pueblo y los invitará para que participen en esta adoración y en estas oraciones. Yo te invito a que cuando sea un tiempo de oración, tú también levantes la oración. No te quedes como solo un oyente, como un espectador. Te voy a decir por qué. Porque la oración no es para ti. La oración es para Dios. Si el pastor o un siervo o alguien en tu casa está levantando una oración, no la está levantando para ti, la está levantando para Dios. Y entonces tú también debes aprovechar esa oportunidad y decir, yo también levanto mi voz para orar a Dios en el nombre de Jesús. Muy bien, pero vamos a continuar en todo esto. Entonces regresamos a Reyes, vamos al 23, dijo, Jehová, Dios de Israel,
no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Uno de los elementos de la oración, hablaba yo de las acciones de gracias. Ahora otro elemento es que está ligado a la alabanza, pero es el testimonio, es hablar de Dios, hablar de sus maravillas, es reconocer quién es Él, para que en este caso, como fue con Salomón y lo que yo te invitaba hace un momento, si alguien te está oyendo esta oración, sepa a quién estás dirigiéndola, sepa a quién estás hablando, fortalezca la fe y entonces eso lleve también a que alguien diga, pues yo también me uno. Si Él les dice que hay un Dios grande, poderoso, que lo está oyendo aunque no lo veo, pues yo también, pues Dios grande y poderoso aunque no te veo, yo también oro, yo también alzo mis manos, yo también te bendigo. Dice que lo hagamos en el nombre de Jesús, pues en el nombre de Jesús yo también lo hago. Entonces el testimonio es algo importante también en la oración, porque es un acto de alabanza, evidentemente, pero también al mismo tiempo es un acto de enseñanza y de una invitación a otros a participar de la oración. Entonces levantó estas palabras Salomón: Dios grande, nadie como tú, Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, un Dios fiel, porque dice que guardas el pacto, que guardas la misericordia a tus siervos, pero que también es un Dios celoso, porque dice los que andan delante de ti con todo su corazón. Este era un punto alto en la relación de Salomón con Dios, y él estaba entendiendo y en su propia oración declarando y enseñando muchas cosas que son verdad, que eran parte de la palabra de Dios al pueblo. Es una manera de decir, si quieren que nuestra oración sea oída, tenemos que andar delante de Él con sinceridad de nuestro corazón y ser fieles a Él como Él es fiel. Porque dice el 24, ahí está la fidelidad de Dios, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Amén. Como sucede en este día. Gloria a Dios. 25, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ok, Salomón había visto cumplida una parte de ese pacto de Dios con David, de esa respuesta de Dios a David, pero había otra parte que Salomón en este momento levanta con fe y le dice, como has cumplido esto que habló tu boca y tu mano cumplió, Señor, de la edificación de esta casa, Señor, yo también te pido que lo otro, Señor, que tú también le dijiste a tu siervo, que no faltaría quien de su casa se sentara en el trono de Israel, Señor, cúmplelo. Pero también, Señor, y fíjate, esto es bien importante en la oración, porque a veces, perdóname que use esta expresión, queremos torcerle el brazo a Dios, queremos que Dios tuerza su voluntad para alinearla con lo que nosotros deseamos, y es al revés. Nuestra voluntad en nuestras oraciones es la que se debe alinear a la voluntad de Dios. ¿Cómo llegas a alinear tu voluntad a la de Dios? Conociendo la palabra, conociendo lo que Dios desea, conociendo lo que Dios manda, porque aquí Salomón le está diciendo, Dios, cumple esta parte del pacto que hiciste con mi padre, pero yo sé, Señor, que para que esto suceda, todos los descendientes, los hijos, los varones de la casa de David, debemos guardar tus caminos y andar delante de ti, Señor, como David, nuestro padre anduvo, nosotros también tenemos que andar rectamente delante de ti, Señor. Entonces, que tengamos claro esto. Cuando pidamos, cuando oremos, lo tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan dijo en su primera carta que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, fíjate, ahí está la clave, pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo sabemos de antemano. Sabemos, tenemos la fe que lo recibiremos, que sucederá, que Dios lo hará en su tiempo, en la forma en que Él desea hacerlo, pero Dios lo hará porque estamos pidiendo las cosas conforme a su voluntad. Y en este asunto de este reino permanente, eterno, a través del linaje de David, Salomón tenía claro que Dios había puesto condiciones y que él deseaba que Salomón y que todos los descendientes que vinieran después de él tendrían que guardar los mandamientos y la palabra de Dios. Y entonces Salomón le dice, porque esa es una oración sincera, yo también sé lo que tú deseas de mí, Señor, cúmplanse ambas cosas.
Ya se cumplió la edificación del templo, cúmplase este trono permanente, pero también cúmplase que nuestro corazón esté contigo y te sirvamos, Señor, y andemos en tus caminos. 26. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Esto es entonces lo que yo también al principio te decía, que Salomón entendió y tú y yo debemos entender la grandeza y el poder de Dios, tan grande que Él creó todo y domina todo y Él juzgará todas las cosas. Un Dios tremendamente grande, pero tan grande también que habita en nuestro corazón, que escucha la oración de cada uno de nosotros, que conoce nuestra necesidad, que conoce nuestras dolencias, que conoce nuestras luchas, que conoce lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que conoce hasta el último cabello de nuestra cabeza, que conoce todas las cosas. Esa es la grandeza de Dios, que es tan grande que lo llena todo, que lo abarca todo. No es un Dios lejano que solamente está allá en su trono en el cielo, sino es tan grande que también está aquí, porque está su Espíritu Santo con nosotros y morando en nosotros, y es tan grande que entonces también te llena a ti, me llena a mí, y conoce todo lo que hay en nosotros. Salomón estaba entendiendo esto. Este templo no es suficiente. Aquí Dios va a descender, Dios nos va a hablar, pero todo lo que hagamos en este templo, nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestra alabanza, va a ser elevada hacia los cielos, hacia el trono de Dios, hacia sus oídos, y Él va a inclinar su oído a la oración que hagamos en este día, pero también en adelante, delante de ti, Señor Jesucristo. Y eso es lo que le dice, Señor, con todo esto y en medio de nuestra debilidad como hombres, tú atenderás a la oración de tu siervo. Salomón aquí no lo hace como una petición, sino como una declaración de fe. Si guardamos todo lo anterior que él dijo, también nosotros podemos declarar con fe, Señor, tú atenderás mi oración, tú atenderás mi plegaria, tú oirás mi clamor, tú oirás la oración que tu siervo hace delante de ti. La pregunta es, ¿eres siervo de Dios? ¿Estás actuando como siervo de Dios? Porque el siervo sirve a su Señor, porque el siervo obedece, porque el siervo se humilla ante su amo, entiende que es menor y que él es mayor. Entonces, eso es también importante, porque a veces lo decimos, pero no vivimos como siervos de Dios. Muy bien, llegamos al 29, que es nuestro título, nuestro tema. Aquí en Reyes dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Amén. Esa es la petición que estamos haciéndole al Señor en este día, que nuestras oraciones sean oídas, pero Dios nos está enseñando qué debemos hacer para que nuestras oraciones sean oídas. Ya hemos visto muchos elementos, no te los quiero repetir para no estar tomando más tiempo de la clase, pero medita en todo lo que hemos comentado: la fe, la alabanza y la adoración, las acciones de gracias, el testimonio, la enseñanza, todo lo que ya hemos comentado, que tú debes vivir y practicar, esa comunicación con Dios, ese temor de Dios, el entender los propósitos de Dios, para que entonces sus ojos estén abiertos de día y noche sobre tu vida, porque tú eres casa de Dios, sobre tu hogar, sobre la iglesia, y que el Señor ponga su nombre sobre nosotros y oiga nuestras oraciones siempre. Vamos al versículo 30. Gloria a Dios. Y vamos a entrar a una serie de situaciones o circunstancias que Salomón pone a manera de supuesto. Si esto sucediera, si alguno pasara esto, si en tu pueblo se viviera esto, tú oirás, Señor. Pero vamos a mirar cada una de estas situaciones y qué es lo que Salomón declara en la sabiduría y conforme a la palabra de Dios que se necesita para que Dios oiga. Leemos a partir del 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Pero aquí hay este final tiene algo fundamental. Escucha y perdona. Salomón está entendiendo
la grandeza de Dios, pero también está entendiendo la debilidad que hay en el hombre y que en la oración, este es otro de los elementos necesarios, necesitamos pedir perdón a Dios. Eso es parte fundamental de nuestras oraciones, porque aún el simple hecho de pedir perdón es como una llave que abre la puerta para que todo lo demás que tú presentes delante de Dios pueda ser oído. Entonces, todos estos supuestos que vamos a ver, que Salomón pone, tienen que ver también con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestros errores y fallas delante de Dios, que debemos reconocer y que debemos arrepentirnos, confesarlos, pedirle perdón a Dios, y entonces Dios oirá las oraciones. ¿Por qué Dios no oye muchas veces nuestra oración? Porque no estamos presentando oraciones limpias delante de Él. La palabra de Dios dice en Malaquías y en el libro de los Salmos que desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande el nombre del Señor sobre todas las naciones de la tierra, y dice, porque en todo lugar, dice ahí en Malaquías, se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Eso es también entonces una de las razones por las que nosotros muchas veces decimos, pues a lo mejor oré o algo, pero siento que ni siquiera del techo pasó mi oración. Tiene muchas veces que ver con que no estamos elevando, sea nuestra oración, el incienso, o sea nuestra alabanza, nuestras acciones de gracias, que son esa ofrenda, no lo estamos haciendo de manera limpia. Entonces nosotros necesitamos entender esto y volver delante del Señor a hacer las cosas en limpieza delante de Él. Bueno, voy a continuar, porque si no me quedo mucho en esta idea, pero gloria a Dios. Entonces vamos a entender esto. Regreso a Reyes y dice, escucha y perdona. Escucha y perdona. Vamos a los supuestos. El primero, 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Un elemento también muy importante cuando tú oras es presentar las cosas justamente delante de Dios, causas justas, pero entendiendo que Dios es justo, porque a veces pedimos cosas con injusticia. A veces pedimos cosas en ese sentido fuera de la palabra de Dios. Dios, esa persona me hizo, te pido que lo mates, te pido que lo destruyas, te pido que le hagas daño. Y a lo mejor el Señor dice, yo no te enseñé a orar así. Tú sabes que esa no es mi voluntad, tú sabes que yo no deseo eso. Mejor pide que cambie su corazón, mejor pide que tenga misericordia de él, mejor pídeme lo que yo te he enseñado a pedir. Ora, bendice a los que te ultrajan, los que te persiguen, los que te vituperan, los que te hacen mal. Y entonces deja que yo, que soy Dios de toda venganza, que soy juez sobre toda carne, obre en justicia, porque yo sí lo veo todo, yo sí lo conozco todo. Entonces, en las oraciones también debemos entender que Dios es justo y debemos aprender a pedir justamente, a pedir con justicia y a dejar que Dios sea el que tome el control de estas cosas. Cuando tú sueltas, para que me entiendas, esas cosas, se las dejas al juez justo, le dices, Dios, aquí está este clamor, aquí está este reclamo, aquí está esta oración, Señor, ahí la pongo delante de ti. También es un acto de fe el confiar que Dios lo va a resolver con su perfecta justicia, porque a veces queremos que Dios lo haga de acuerdo a la justicia del hombre y Dios no obra así. Entonces, este primer supuesto, que tú presentes a Dios una cuestión de una ofensa, una falta entre hermanos, entre el prójimo, entre hombres, y tú la presentes delante de Dios. Sé verdadero, sé sincero, sé íntegro, sé justo cuando lo presentes delante de Dios y deja que sea Dios el que obre, porque a veces oramos y a los 2 segundos ya fuimos e hicimos algo. Entonces dice Dios, pues yo por eso no hice nada, porque yo en mi presciencia conozco lo que tu corazón y lo que ibas a hacer, y dije, pues Él va a tomar las cosas en su propia mano, pues yo ya no intervengo. Hazlo como tú piensas, ¿verdad? Pero usualmente cuando es así, nos equivocamos y salen mal las cosas. Pero cuando dejas las cosas en las manos de Dios, y esto solo lo puedes hacer a través de la oración,
entonces dejamos que Dios obre y que Él haga justicia. Gloria a Dios por ello. Siguiente supuesto, 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Segundo supuesto que habla aquí, cuando por causa del pecado somos derrotados. Aquí pueden caber muchas circunstancias hoy en nuestra vida cotidiana. Cada uno quizá lo puede entender en diferentes circunstancias, pero hay veces que recibimos derrotas. Hay veces que recibimos pérdida, que recibimos algún perjuicio, pero deja claro aquí el Señor que muchas de estas cosas vienen por haber pecado contra el Señor. Pero nos dice el Señor entonces, si tú ya cometiste un error, tomaste una mala decisión, tomaste un mal camino y vino una derrota en tu vida, lo que tú tienes que hacer es volver a Dios en oración. Porque muchas veces llegamos a estas circunstancias y decimos, pues ya la regué, ya hice mal, a veces lo alcanzamos a entender y dices, pues ya no me quiero acercar a Dios porque pues ya ofendí a Dios o se va a enojar conmigo o ya está enojado conmigo o ya no me va a oír. Pero yo quiero que tengas claro una cosa, Dios siempre tiene abierta esa puerta de oportunidad, siempre está esperando que sus hijos volvamos a Él como el hijo pródigo para pedirle perdón al Padre y Él nos va a recibir una vez más con brazos de amor. No debemos dudar del amor de Dios, no debemos dudar de la misericordia y la gracia y el perdón del Señor. Pero entonces dice el Señor, si has pecado y esto ha traído una derrota en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Orar. Y en este caso pues es una oración de confesión, porque dice que te vuelvas a Él, que confieses el nombre del Señor. Señor, tú eres mi Dios, Jesucristo, eres mi Señor, eres mi Salvador, yo sé la obra que has hecho en mí, te pido que me perdones, te pido que me ayudes. Y dice, y oraren y te rogaren y suplicaren, te suplico, Señor, cambia esas conductas malas en mi corazón, ayúdame, tomé esta mala decisión, ya ha traído malas consecuencias, ya ha habido derrota en aspectos de mi vida, Señor, pero yo te pido, Señor, que tengas misericordia. Tu palabra dice que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, que tú no desprecias el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, y te ruego y confieso, Señor, que solo tú me puedes ayudar, que solo tú me puedes libertar, que solo tú me puedes socorrer y solo tú, Señor, puedes cambiar esta situación de derrota y volverme, Señor, a ti y volverme, Padre Santo, a tu bendición también, porque dice ahí que en 34, que Dios oirá y perdonará el pecado y los volverá a la tierra que les ha dado. Entonces también hay cosas que Dios puede restaurar. No te lo puedo yo afirmar porque cada cosa Dios es el que determina, el que juzga, y hay cosas que Dios determina que se pierdan definitivamente porque es mejor para nosotros, pero también hay cosas que Dios puede restaurar. Hay cosas que pero eso pues tienes que acercarte a orar y preguntárselo a Dios en su voluntad. Muy bien, siguiente supuesto, 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. También el pecado del hombre contamina esta tierra, y muchas cosas que están mal en esta tierra tienen que ver con que el hombre con el pecado y su desobediencia ha contaminado, ha torcido, ha corrompido esta tierra. Y dice el Señor, entonces muchas veces se cierran los cielos. Esto hoy podría tener una aplicación para nosotros en cuestiones económicas, ¿verdad? Que decimos, se cerró, no ha habido ventas, no ha habido ingresos, no ha habido provisión, no encuentro un trabajo, se cerraron los cielos.
no hay lluvia, no estoy pudiendo producir, mi campo está seco. Hoy esto lo podemos entender porque tú y yo ya no somos agricultores, pero lo entendemos en el sentido de la provisión material, de lo necesario para la vida, para el alimento, y llegamos, y más hoy en situaciones como las que se están viviendo, a este punto. Pero dice el Señor, de nueva cuenta, analiza, reflexiona, porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés que Dios creó la adversidad para que consideres, y dice el Señor, considera, si tú has pecado contra mí, si tú has contaminado la tierra, si tú has hecho cosas fuera de mi voluntad, pide, acércate y pide perdón. Y dice el Señor Jesucristo, ruega, confiesa, vuélvete de tu mal pecado, para que yo vuelva a abrir esas ventanas de los cielos, para que yo vuelva a dar esa lluvia sobre tu tierra, para que vuelvas a tener ese fruto, para que vuelvas a tener ese alimento tan necesario que te da la tierra. Entonces debemos tener también claro que en este tipo de circunstancias pues tenemos entonces que estar buscando a Dios. Tenemos que ser, y voy a insistir mucho en esto, honestos delante de Dios. Señor, este negocio se me apestó, pero la verdad es que yo anduve participando en corrupción. La verdad es que hice cosas chuecas, la verdad es que di pesa injusta o medida falsa. Hice cosas que están fuera de tu palabra y yo soy tu hijo. Perdóname, Señor, enséñame a hacer negocios o a trabajar en rectitud, a ser un buen empleado, a ser un buen jefe. Señor, ayúdame a poner un negocio. Había yo puesto, Señor, alguna vez hubo un hermano que dijo, pues yo por la necesidad puse un bar y pues no me fue bien. Pues no te va a ir bien, porque estás promoviendo el pecado de la borrachera. ¿Cómo le iba a ir bien a un hijo de Dios en eso, verdad? Entonces, Señor, pues aunque tenías oportunidad, no debía haberla tomado. Perdóname, dame un trabajo, Señor, limpio, dame un trabajo que no haya corrupción, dame un trabajo, Señor, que no sea para pecar, que no contamine. Todo ese tipo de cosas las tenemos que presentar delante de Dios y rogarle al Señor volvernos de cualquier cosa mala, porque dice ahí que todo esto, dice ahí al final 35, cuando los afligieres. Muchas de estas cosas para nosotros como pueblo de Dios no vienen solamente de las circunstancias de este mundo. Muchas de estas cosas vienen de parte de Dios, porque como leímos, Dios está probándonos, y Dios lo que quiere es que corrijamos esas cosas que están mal. A veces dices, pero al otro, al de enfrente sí le fue bien y a mí no. Pues sí, pero el otro está bajo este mundo. Tú no, tú ya eres parte del reino de Jesucristo, tú eres hijo de Dios, tú no estás bajo las reglas o las leyes de este mundo, tú estás bajo las leyes del reino de Dios y tú tienes que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero todo esto lo vas a entender cuando tú te levantes en oración y le pidas al Señor su guía. ¿Cuántas veces cometemos errores en decisiones de trabajo porque ni siquiera oramos? Que lo resolvimos nosotros, o la primera oportunidad que nos llegó esa tomamos, y ni siquiera fuimos para decirle, Dios, dame un trabajo, Dios, dime, a lo mejor tengo dos opciones, dime cuál tomar, cuál es la puerta de bendición para mí, cuál no es, Señor, muéstrame, ciérrame la puerta, Señor, que no es, yo quiero andar en el camino de bendición que tú tienes para mí. Pero todo eso tiene que ser y se puede dar única y exclusivamente en una vida de oración. Vamos al siguiente supuesto, porque ya tomé tiempo en este. 37. Este está muy actual. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Hoy estamos viviendo una situación precisamente de una peste, de una plaga, de pestilencia, de mortandad. Estamos viviendo una situación con esta pandemia tan terrible, ¿verdad? Que no cesa y que por el contrario se ha incrementado, ¿verdad? Y que aflige no solamente a los que se enferman, porque esa es la aflicción de la carne, ¿verdad? Esa es la enfermedad en el cuerpo, pero también aflige el alma, el corazón de todos los demás, porque escuchamos lo que sucede, percibimos el peligro, el riesgo, estamos con esas medidas
preventivas, ¿verdad? Que ahora cumplimos de manera más estricta, y todo esto causa, ya lo veíamos en la predicación del pastor el domingo pasado, esos 7 poderes de la vida que causan mucha aflicción en nuestra alma, en nuestro corazón, y a veces la aflicción del alma, del corazón, es más dura o es más destructiva que la propia enfermedad, ¿verdad? Entonces nosotros debemos buscar y clamar a Dios. Si hay una lección práctica para este día, para esta clase, es que en este tiempo de la pandemia, Dios nos está llamando a volver a la oración, a doblar la rodilla y a buscarlo a Él. Está muy claro. Aquí yo no necesito decirme profeta para que yo y tú y yo nos demos cuenta de que estamos bajo esta situación, que la tierra está con pestilencia, que la tierra tiene plaga, tiene enfermedad, y no solamente es esta nación, no es una cuestión local, es toda esta tierra que está sufriendo este tremendo juicio. Pero dice aquí que entonces el pueblo de Dios tiene que volver al lugar de su presencia. Tenemos que volver a buscar al Padre en el nombre de Jesús, ahí en la presencia del Espíritu Santo, a doblar nuestra rodilla, alzar nuestras manos y a dirigir nuestra oración y nuestra súplica, y extender nuestras manos hacia el Señor para pedirle: Señor, oye desde los cielos, oye en el lugar de tu morada y perdona, Señor. Yo cuando oro ya no solo pido perdón por mí, por mi familia, por mi casa, por la iglesia, ya lo hago extensivo. Digo: Señor, perdóname como parte de esta nación de México, perdóname como parte de esta humanidad, Señor, porque hemos pecado grandemente delante de ti. A veces nos queremos excluir, ellos son los pecadores, Señor, y yo sé que hay muchas cosas que nosotros no estamos participando, pero en el sentido grupal, en el sentido colectivo, somos parte de esta nación de México, somos parte de toda esta humanidad, somos parte de la creación de Dios, y tenemos que decirle: Señor, perdónanos como parte de ellos, Señor, te rogamos, levantamos ese clamor para que oigas desde los cielos y perdona esta tierra, Señor. Mira cuántas vidas, Señor, se están perdiendo, cuánto dolor, cuánta incertidumbre. Y además, porque si tú lees este pasaje, dice que cuando viene esa plaga o esa enfermedad, se junta con más cosas. La langosta y el pulgón destruían las cosechas. Habla también de que vienen enemigos y sitian la tierra, y todo eso es como una plaga. Una cosa se conecta con otra. Hoy tú lo sabes y dices, el asunto de la enfermedad, de la pandemia, ha también enfermado la economía y ha enfermado las decisiones políticas. Ha vuelto difícil todo el gobierno y lo que hace no solo aquí en México, en todo el mundo, las instituciones, todo está hecho un caos. Ya no sabemos si salimos, si entramos, si nos guardamos, si trabajamos, y todo se vuelve una verdadera plaga en todos los sentidos. Pero dice el Señor que si nosotros nos volvemos a Él, qué tan importante es para estos días. Gracias, Dios, por darnos esta lección, que tenemos que volver a la oración y hacerla como a ti, Señor, te agrada y conforme a tu voluntad, para que Él actúe. Señor, ya ha venido este juicio sobre esta tierra, pero te rogamos, actúa, Señor, actúa, Padre Santo, porque tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Tú sabes, Señor Jesucristo, que ha habido rebeldía, ha habido desobediencia, aún en tu propio pueblo, pero hoy habemos algunos y deseamos que sean muchos, Señor, y cada día más, y esta enseñanza tiene ese propósito, los que estamos orando, los que estamos pidiendo perdón, intercediendo, poniéndonos en la brecha por esta nación, por la humanidad, por la iglesia de Jesucristo. Señor, estamos rogando en el nombre de Jesús para que tú actúes, Señor Jesucristo, y crezca el temor de Dios en los corazones, de saber que con un pequeño virus, Señor, una cosa invisible para nuestros ojos, tú puedes acabar con todo lo que el hombre cree que ha construido. Tú puedes terminar en un instante, Señor, con cualquier cosa, Padre Santo. No hay fuerza en nosotros, no hay poder en nosotros. Sin ti, Señor, ¿qué somos? Sin ti nada podemos hacer. Oh Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, actúa en esta hora. Tenemos que volver a doblar nuestras rodillas delante del Señor para que esto pueda cambiar. ¿Tú quieres que cambie esta circunstancia? Viendo la tele o dormido en tu cama no va a cambiar.
Necesitamos estar orando para que cambien las cosas, para tocar el corazón de Dios, para conmoverlo, para que Él entonces mueva su mano poderosa y quite en un instante. ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, pero nosotros no estamos rogando, no estamos clamando, no estamos intercediendo, no estamos humillándonos, no le estamos pidiendo perdón a Dios, o si lo hacemos, volvemos a lo mismo, no estamos cambiando, no estamos mejorando nuestros caminos delante del Señor, y así no van a cambiar las cosas. Si seguimos siendo el mismo pueblo flojo, si seguimos siendo el mismo pueblo que no ora, el mismo pueblo tibio, el mismo pueblo que está esperando pues que oren los del grupo de intercesión, a mí eso no me toca. No, tenemos que cambiar eso y tenemos que volver, especialmente el día de hoy, en este supuesto que hace Salomón. Hoy está cumplido ese supuesto. Tenemos que clamar delante de Dios. El siguiente supuesto está en el 41, dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú irás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Gloria a Dios, porque en este tiempo se refería específicamente a ese templo en Jerusalén, y muchos extranjeros iban a venir para honrar y glorificar al Señor, para convertirse, para creer en Él y temer y llevar a sus naciones el nombre del Señor y decirles: hay un Dios en Israel que es el Dios Todopoderoso. Pero esto habla de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en ti y en mí, porque nosotros como mexicanos somos gentiles, nosotros no éramos del pueblo de Israel, no somos de Israel, pero el Señor Jesucristo trajo esa salvación para todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, pero también al griego. Para todos es esta salvación que el Señor ha dado, y Él quiere que en todas las naciones de la tierra se tema su grande y glorioso nombre. Por eso yo creo también que esta pandemia ya no solamente fue local o en un solo continente, sino en todo, porque Dios quiere que en todo lugar se sepa que hay un Dios todopoderoso y se tema el nombre del Señor, porque esta humanidad, este mundo no ha querido conocer al Señor. Gloria a Dios por ello, porque nosotros somos testimonio de esto. Nosotros somos de aquellos que oyeron del gran nombre y de la mano fuerte y del brazo extendido del Señor, y nos hemos acercado a Él por medio de Jesucristo para conocer su nombre, para temerle y para invocarle delante de la presencia del Señor. Hoy no es necesario para nosotros ir a un templo, porque nosotros somos templo del Dios viviente, y ahí en el lugar donde estás tú puedes clamar al nombre del Señor e invocar el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo, para que sea oída tu oración, y entonces ya no solamente en Israel, sino en todo lugar sea dado testimonio del gran Dios Todopoderoso. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo, porque Jesucristo les dijo que esperaran la promesa del Padre, y dijo: y recibiréis poder y seréis investidos de poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así ha sido. Decía yo hace rato: desde donde nace el sol hasta donde se pone, desde el cabo de la tierra, Señor, clamaremos a ti cuando nuestro corazón desmayare. Eso es lo que Dios quería, que el clamor ya no solamente fuera de Israel, sino que todo aquel que supiera, que conociera del nombre del Dios grande y todopoderoso, que hoy nosotros declaramos es el nombre de Jesucristo, levante también ese clamor delante de Él. Gloria a Dios. Intercedemos, porque eso es parte de nuestras oraciones, por la salvación y la conversión de Israel, pero también intercedemos, y hazlo tú en tus oraciones, por la salvación de toda la humanidad, de América, de África, de Asia, de Oceanía, de Europa, hasta lo último de la tierra, donde hay un hombre y una mujer. Llegue la palabra del Señor, llegue la luz de Cristo. Declara lo que Él es la luz de las naciones, y que el que le sigue no andará en tinieblas. Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios, que tú ruegues por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, porque dice la palabra que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso está incluido en estos supuestos que Salomón hizo delante del Señor. Leemos el siguiente, 44.
Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieran a ti de todo su corazón, de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que les hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Amén. Aquí estamos hablando, y lo leí completo a partir del 44, porque está hablando de dos supuestos. Un pueblo que sale a batalla contra sus enemigos conforme a la instrucción de Dios, porque dice por el camino que tú les mandes. Cuando tú salgas a cumplir un propósito de parte de Dios, sea a nivel individual o familiar, laboral, escolar, de la iglesia, de un ministerio, cualquier propósito que salgas, también ora y presenta las cosas delante de Dios. La oración no es solamente cuando estamos en dificultad o cuando necesitamos algo, también ahí hay que orar. Pero la oración es en todo tiempo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Es algo en lo que debemos permanecer. Y cuando tú salgas a hacer cualquier cosa, hazla en el nombre del Señor. Ora, preséntalo, dile al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, hago esto para tu gloria, para servirte. Lo hago con todo el corazón porque sirvo a Cristo el Señor. Lo hago en tu nombre, Señor. Bendice mis pasos, bendice mi camino, bendíceme en la lucha de este día, Señor. En el nombre de Jesús, quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad. Es también entonces cuando tenemos que levantar, y Dios va a oír la oración y la súplica. Pero dice que cuando salimos a la batalla y no lo hacemos preparados, y en este caso preparados espiritualmente, entonces también estamos ignorando, haciendo de lado al Señor, y eso es injusto delante de Dios, y toda injusticia es pecado. Y entonces dice el Señor, a veces cuando sales entonces las circunstancias se vuelven adversas, y no tendrían por qué haber sido adversas si tú hubieras orado y hubieras encomendado tu camino, tu vida, tu alma, la obra de tus manos a mí, pero no lo has hecho, no me has tomado en cuenta. Y esto es un pecado que está señalado en la palabra, no tomar en cuenta a Dios, dice el Señor. Entonces a veces vas a tener que ser derrotado, o vas a tener que ser, en este caso particular, llevado cautivo, porque aquí es donde Salomón llega a este entendimiento y dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Entonces hay muchas cosas que por la propia naturaleza caída del hombre y de haber participado de desobediencia a la voluntad de Dios, cometemos pecados, ¿verdad? Pero no debemos permanecer allí, no debemos retener pecados, no debemos ser practicantes de pecados, pero eso no significa que no pequemos. Hay muchas cosas en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones, que todos los días cometemos pecado delante de Dios. Pero dice el Señor, aquí entonces en este escenario vienen dos vertientes. Primero, los que no vienen inmediatamente y confiesan delante de Él. Si este es el caso, que tú entiendas y digas, Señor, yo he pecado en algo, no te esperes. No hay razón de por qué esperarse. Pues me espero a la noche, me espero al domingo. No tiene eso sentido. Inmediatamente pídele perdón al Señor. Y aun si es algo que no alcanza a comprender, dile, Señor, perdóname también de las cosas que me están ocultas, que no alcanzo a entender o que están en lo profundo de mi ser. Y es pedirle perdón al Señor, pero hay veces que no hacemos esto. Y a veces yo no entiendo por qué tomamos esa actitud los hombres
cuando que Dios, si nosotros nos acercamos a Él, Él nos limpia y nos perdona, y a veces preferimos quedarnos en el pecado. A veces es el deseo de nuestra carne, que deseamos permanecer en Él. A veces es como que la culpa que decía ya hace rato, pues no me quiero acercar a Dios porque soy un pecador, pero es al revés. Dios quiere sacarnos de esa condición, pero aquí hay un supuesto en donde dice pues que no se acercaron, y Dios entonces se enojó contra ellos y los entregó y fueron llevados cautivos. Aquí yo quiero plantear un escenario que hemos visto muchas veces en la iglesia. Nosotros, sobre todo como siervos, pues que hemos por años permanecido en una misma iglesia local y hemos visto entrar y salir mucha gente, y a veces, gloria a Dios, hay hermanos que permanecen en Cristo cuando salen de la iglesia local y quizás se congregan en otro lugar, pero siguen buscando a Dios, siguen sirviendo a Dios, pero la mayoría de las veces no es así, y hemos mirado muchos hermanos que se han alejado de Dios. No solo ya no se congregan, sino que ya no buscan a Dios, no oran, no creen, y lamentablemente han llegado algunos al extremo de traicionar a Dios y de volverse a las costumbres de idolatría y de paganismo de las cuales Dios ya les había rescatado. Entonces, este es un supuesto. ¿Cuántos no quizá pudieras pensar en tu familia o hermanos que alguna vez viste en la iglesia y que están lejos de Dios? Esta es una oportunidad para todo aquel que se ha alejado de Dios de esta manera, y Dios dice, pues ruega y suplica por ellos, pero sobre todo pídele al Señor que toque sus corazones para que ellos, como está este supuesto, allí en la cautividad, estando lejos, porque algunos están aún cautivos bajo el lazo del diablo, entonces dice que vuelvan en sí. Ahí dice en el 47, y dile, Señor, que vuelvan en sí. Que vuelvan en sí, Señor, yo te ruego, para que oren y se conviertan a ti, Señor Jesucristo. Reconozcan, y dice ahí al final del 47, que pecamos, que hemos hecho lo malo, que hemos cometido impiedad. Señor, yo te ruego por todos aquellos que se han alejado, que te han dejado, que ya no te están buscando, Señor, que su fe se enfrió, Señor. Te ruego, Padre Santo, que no se vuelvan al mal, que no se vuelvan al mundo, que no te traicionen, Señor. Vuélvelos en sí, Señor Jesucristo, para que se conviertan a ti de todo su corazón, de toda su alma, Señor, y de allá, de ese lugar quizá donde está lejos, en tierra de enemigos, en cautiverio, Señor, tú los rescates y los libertes, Señor, y vengan de nueva cuenta a ti, Señor, a tu presencia, a estar cerca de ti, a estar en tu casa, Señor Jesucristo. Te ruego esto, y este es un ruego en este supuesto que leímos, para que el Señor venga. Y mira, aún en ese supuesto, alguien que pudiera decir, pues hace años que me alejé, tengo años pecando y no le pido perdón a Dios, nada, pues aún en ese instante, si esta persona se arrepiente, Dios lo perdona y le dice, vuelve a mí. Y aunque fuera el último instante de su vida, Dios es tan justo que si alguien cree en Él y le pide perdón, aún en el último instante de su vida, en verdad se acercó y se convirtió a Dios de todo corazón, Dios lo salva, porque quedó limpio de todo pecado y entonces puede estar en comunión con Dios. Bueno, estamos viendo todos estos supuestos. Ahí al final, en el 51, tú lees, eso ya lo leí, que dice, pues que los que ya son del Señor, Dios no deja de considerarlos, dice, ellos son tu pueblo y tu heredad. Y aquí hay una frase pues, que me llamó a mí la atención, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Y me quedé pensando por qué es referido a Egipto como horno de hierro. Te quiero dar la referencia, sí hay, Salomón conocía las escrituras, es evidente, y en Deuteronomio 4:20 también es definido de esta manera Egipto. Te lo leo, Deuteronomio 4:20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. De nueva cuenta mencionado Egipto como horno de hierro, y el mismo sentido, Dios diciendo que nos sacó de allí o sacó de allá su pueblo para que fuéramos suyos, para que fuéramos el pueblo de su heredad. Por ahí en Jeremías 11 también hay esta misma referencia de Egipto como el horno de fuego, recordándoles que habían violado el pacto y que volvieran porque eran pueblo de Dios. Entonces las tres citas que mencionan a Egipto como horno de hierro tienen el mismo sentido.
pero lo que a mí me un poquito, digamos, decía, bueno, ¿por qué? ¿O qué representa? ¿O qué significa? Entonces, quiero leerte un par de citas más. Éxodo 3, del 7 al 9. Tú sabes que el pueblo de Dios, y esto Dios se lo reveló a Abraham, iba a estar 400 años, le dijo a Abraham, fueron 430 años que estuvieron en tierra de Egipto, pero Dios tenía un propósito ahí. Recuerda que Dios todo lo hace con propósito y vamos a verlo especialmente en la última cita que ahorita que voy a decir cuál era ese propósito. Pero mira lo que sucedió en estos años, y te quiero leer, no voy a leer toda la historia, en Éxodo 3 del 7 al 9, finalmente lo que sucedió. Éxodo 3 del 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, aflicción, y he oído su clamor. Entonces un clamor que viene a causa de aflicción. Dice: a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, este lugar, este horno de hierro, pues fue un lugar, de acuerdo a lo que acabamos de leer Éxodo, que fue un lugar de angustia, un lugar de aflicción, un lugar de opresión, en donde los tuvieron esclavizados, los tuvieron oprimidos, pero esta aflicción llevó a que el pueblo levantara, se acordara de Dios y levantara un clamor, levantara por una causa justa, un clamor delante de Dios, y para que el Señor entonces viniera para libertarles. Otra cita que nos da, aunque esto evidentemente es posterior, nos da sentido de lo que representa esto, Isaías 48:10. Le agradezco al pastor por haberme dado esta cita que nos da a entender muy bien lo que acabamos de leer en Éxodo. Isaías 48:10 dice, muy sencillo: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Entonces meditaba yo y decía, ¿por qué? En esta oración menciona esto Salomón, y precisamente pues tiene que ver con todos los supuestos que él viene dando desde arriba. Este es ya el último supuesto, pero para mí engloba todo este último comentario o mención que hace aquí Salomón, porque todo esto son tiempos de prueba, son tiempos de angustia, son tiempos de aflicción, y todo el tiempo que estuvo en ese horno de hierro en Egipto el pueblo, ya lo leímos, fue un tiempo de opresión, de angustia, de aflicción, pero que llevó ¿a qué? Al clamor. Y de acuerdo a la cita de Isaías, Dios usa de este tipo de cosas, de este tipo de aflicción, de angustia, de adversidad, para que su pueblo volvamos al clamor a Dios. Entonces, todos estos supuestos que vimos ahorita, luchas, angustias, dificultades a cualquier nivel, pero sobre todo para mí, pues lo que estamos viviendo de la pandemia, el supuesto que veíamos de la enfermedad y de la aflicción en el corazón, de la plaga, es para que volvamos al clamor. Es así de sencillo, es para que volvamos al clamor. ¿Prefieres permanecer en la aflicción? ¿Prefieres permanecer en la angustia? ¿Prefieres permanecer en la opresión? Yo no. La manera de hacerlo es clamar a Dios para que entonces Él venga y con su mano poderosa nos liberte. Es así de sencillo, y por eso para mí importante esta mención del horno de hierro. Regresamos a 1 de Reyes 8:52. Concluye Salomón: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Entonces aquí ya hace en global, porque puso muchos supuestos, pero aquí dice, pudiera haber muchos otros más, Señor. Te rogamos y declaramos, Señor, que en todo aquello por lo cual te invoquemos, tú estés atento y oigas nuestra oración, por una razón que permanece para ti, para mí hoy. 53. Porque tú los apartaste para ti. Somos del Señor, somos su pueblo, y entonces debemos entender que a través de esta oración Dios va a estar, y haciéndolo evidentemente como Dios le agrada, Dios va a estar atento y va a estar al cuidado de nosotros, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Déjame ver, creo que tengo muy bien. Sí. Ok, antes de continuar, vamos a 2 de Crónicas
6, 41 y 42. Porque aquí en Reyes, el siguiente versículo ya dice que Salomón acabó de hacer todo esto y se levantó de estar de rodillas. Crónicas narra un poquitito más de esta oración que estaba haciendo Salomón delante de Dios. Segundo de Crónicas 6, 41 y 42 dice: Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. En toda esta oración que Salomón estaba levantando y pidiendo a Dios, entonces él termina rogándole lo que sucederá cuando tanto el rey como el pueblo y hoy nosotros delante de Dios levantemos el clamor. Primero, el Señor va a establecer su presencia en medio de nosotros. Aquí habla de habitar en su reposo. Ahí era en medio del arca, pero hoy nuestro reposo y nuestra habitación es Dios mismo y es su palabra. Entonces es la presencia de Dios. Segundo, rogándole, Salomón le dice, sean vestidos de salvación. Entonces el resultado de la oración pues es la presencia de Dios con nosotros. Lo segundo es la salvación de Dios en todas las cosas que como sacerdotes presentemos delante de Él. Así dile al Señor, vísteme de salvación, Señor. Y tus santos, nosotros somos santos por la obra de Jesucristo, se regocijen en tu bondad. Entonces nos gozaremos en lo que Dios hará, no en lo que nosotros queremos exclusivamente, solo si Dios hace lo que yo digo. Aquí no dice eso, dice, tus santos se regocijen en tu bondad, en lo que Dios hará. La bondad de Dios es el bien de Dios para con nosotros, y a veces el bien de Dios significa hacer cosas de parte de Dios contrarias a lo que nosotros queremos, porque si Dios hiciera lo que nosotros queremos, a lo mejor recibiríamos un mal. Entonces nos tenemos que aprender a regocijar en la bondad de Dios. Gracias, Señor, porque tú buscas nuestro bien, tienes pensamientos de bien para con nosotros, y aún a veces el bien significa la amonestación o a veces la disciplina y el castigo, pero gracias, Señor, nos regocijamos en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. No, Señor, un aseguramiento de nueva cuenta de la presencia de Dios y por causa de la condición que Dios nos ha puesto como ungidos de Dios. No, Señor, no nos rechaces. Y esto es una manera digamos, opuesta al rechazo. ¿Cuál es? Pues la comunión. Entonces la oración evita el que seamos rechazados o alejados de Dios, sino nos permite permanecer cerca de Dios. Y es por causa de la misericordia de Dios, no por merecimientos. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo, así acuérdate, Señor, de tus misericordias para con cada uno de tus siervos. Regresamos a Primero de Reyes 8. Y estaba yo en el 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta. Me detengo para ver el detalle de esto en 2 de Crónicas 7, 1, 2 y 3. Salomón estaba de rodillas en esa tarima que él hizo, en ese estrado, suplicando y rogando con sus manos extendidas, pero dice que acabó y se puso en pie y se dirigió de nuevo a la congregación. Pero vamos a ver el detalle, 2 de Crónicas 7, 1, 2 y 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Pero ¿qué había hecho Salomón? Orar con integridad, con sinceridad, con amor, con pasión, con fe delante de Dios. Y dice que cuando él acabó de orar de esta manera, descendió el fuego de los cielos, que descienda el fuego de Dios en nuestras vidas. Y dice, y consumió el holocausto, es decir, Dios recibió la oración, recibió las acciones de gracias, recibió las ofrendas levantadas delante de él, consumió el holocausto y las víctimas. Oh, qué hermoso que cuando acabemos de orar así sea, que venga el fuego y la presencia de Dios que toque nuestra vida, sintamos esa respuesta de Dios que conmueve nuestro ser y sepamos que Dios oyó y que Dios aceptó también nuestras ofrendas, nuestras acciones de gracias, nuestra adoración. Y si la gloria de Jehová llenó la casa, amén. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces no solo la alabanza trajo esa llenura, también las oraciones aseguran que la gloria y la presencia de Dios llene su casa. 3.
Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Cuando tú y yo oramos y sentimos la presencia de Dios en ese tiempo de oración, entonces Dios está prolongando esa comunión y es tiempo de que nosotros adoremos a Dios y tomemos un tiempo más y digas, no se acabó aquí la oración, no se acabó la comunión, a lo mejor terminé mis oraciones, pero no se acabó la comunión porque ahora viene un tiempo de adoración, me humillo, me postro, Señor, me arrodillo delante de ti, delante de tu presencia y te adoro, Señor Jesucristo. Y dice que se postraron con sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Regreso a 1 de Reyes 8, 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Amén. La palabra de Dios es eterna y aunque hayan pasado muchos siglos desde Moisés hasta Salomón, la palabra de Dios se ha cumplido, se cumple y se cumplirá, y esto se extiende hasta hoy y seguirá porque la palabra de Dios es eterna y se cumplirá para siempre. También nosotros bendecimos el nombre del Señor porque al recibir todo esto, al entender lo que Dios hará cuando oramos delante de Él, yo también he recibido paz en mi corazón. Recibo paz porque sé que cualquiera que sea la circunstancia, si yo oro y yo clamo delante de Dios, Dios llena mi corazón de su paz porque estoy en sus manos y la respuesta de Dios será poderosísima. Gloria a Dios por ello. 57. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Amén. Que se encadene la bendición. Ruega esto como ha estado con generaciones anteriores. Esté Dios con nosotros y ruega por las generaciones por venir. Señor, que estés tú también con ellos y ellos contigo. Y como dice el 58, incline nuestro corazón hacia Él, amén. Cambia nuestro corazón, Señor, para que estas oraciones, Señor, sean rectas delante de ti y traigan una transformación, traigan un cambio a nuestra vida. Inclina nuestro corazón hacia ti para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Amén. Sí, Señor, que seamos una generación recta delante de ti. Yo ya estoy aprovechando para orar en toda la oración de Salomón, yo también ya estoy orando, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Amén. Debemos confiar en que lo que nosotros oramos, Dios hace memoria de nuestras oraciones. A lo mejor tú te olvidas. Si yo te preguntara ¿qué oraste la semana pasada? A lo mejor no me lo puedes responder. ¿Qué oraste hace un mes o hace un año? A lo mejor hay cosas que te acuerdes, pero quizá no. Pero Dios no se olvida. Ten claro esto, y esto es importante también como parte de las oraciones y de la fe, que Dios hace memoria, escribe en un libro de memoria todas nuestras oraciones hechas rectamente y justamente delante de Él. Y entonces, cuando sabemos que Dios hace oración, entonces Dios también en su tiempo y en la manera en que Él desea conforme a su voluntad, Él obra poderosamente y, como dice aquí, protege la causa de su siervo y de su pueblo, cada cosa en su tiempo, en el tiempo de Dios. A fin de que todos los pueblos de la tierra, dice el 60, sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Si hay una cosa que la oración nos enseña, es a saber que hay un Dios en los cielos y que podemos confiar en Él y temer al único Dios vivo y verdadero y que no hay otro. 61. Esto es algo que Salomón le dijo al pueblo. Yo también lo recibo y yo te lo digo hoy a ti. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Te leo el paralelo en 2 de Crónicas 7:6. 2 de Crónicas 7:6, este mismo momento dice, porque arribita dice que ahí Salomón ofreció esos bueyes y esas ovejas y así fue como dedicaron la casa de Dios. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová,
los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Bueno, esto es complementario, estaba también ahí la alabanza, pero para mí lo más importante comentar ahorita es que así dedicaron la casa. Así en oración, así en adoración, así en búsqueda de Dios, así en comunión, dedica tu vida al Señor. Así en oración, dedica tu matrimonio. Así en oración, dedícale a Él tu casa, tu hogar, tus hijos. Así en oración, dediquemos la iglesia al Señor Jesús. Así en oración, porque entonces así veremos la gloria y la presencia de Dios y las respuestas de Dios poderosísimas. Que así sea nuestra dedicación a Dios. Que así sea nuestra entrega a Dios. Amén. Regresamos a 1 de Reyes 8. Ya solo leemos el 64, porque el 65 y 66 los usé la vez pasada. Ya los estudiamos. 64. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio. Fíjate nada más qué maravilla. El cual estaba delante de la casa de Jehová. Y dirás, ¿por qué en la mitad del patio no tenían un atrio para sacrificios? Porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce, recuerda que era un altar de 9 metros por 9 metros por 4.5 metros de alto, pero no fue suficiente, dice, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Gloria a Dios, porque en un paralelismo, cuando nosotros ofrezcamos a Dios nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras acciones de gracias y podamos decir, Señor, es tanto que no es suficiente el tiempo, que no es suficiente, Señor, este momento, porque tú eres digno de tanta alabanza, Señor, que este altar no es suficiente. Eres digno de tanto reconocimiento que este altar no es suficiente. Es tan grande nuestro Dios, tanto lo que Él hace y tanto lo que debemos reconocer delante de Él, que tu vida entera, mi vida entera, no son suficientes. Por eso Dios nos ha regalado la eternidad para adorarle para siempre. Pero en este tiempo en que estamos aquí en esta tierra, usa el altar de tu vida para sacrificar oraciones, alabanza y adoración todo el tiempo hasta que el Señor te llame a su presencia, porque Él es grande. Sea grande también este sacrificio delante de Él. El Señor te bendiga. Terminamos esta clase. Queda de tarea 1 de Reyes 9 con su correspondiente en el segundo libro de las Crónicas 7 del 11 al 22. Entonces, les repito, 1 de Reyes 9 con segundo de Crónicas 7 del 11 al 22. Gloria a Dios. Y concluyo diciendo, como fue el título, que oigas la oración con que tu siervo ora. Amén. Ya quedó entonces la tarea para la Escuela de Crecimiento Espiritual. Y vamos a los textos de aprendizaje. Hemos estado aprendiendo del libro de Romanos. En el capítulo 8 aprendimos bastante, 3 pasajes por lo menos, y 3. Y vamos a repetir 2 de estos, Romanos 8:11 y Romanos 8:9. Entonces ponte de pie, con gozo y alegría vamos a participar del aprendizaje de los textos que llenan y alimentan nuestro ser y glorifican a Dios, glorifican a Jesucristo y también glorifican al Espíritu Santo porque estamos hablando de Él. Y muy bien, repite conmigo todos juntos, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Ya se me estaba yendo, pero lo alcancé. Ahora Romanos 8:11. Todos juntos. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Muy bien. Vamos a la nueva cita que está en Romanos 14:8. Seguimos aquí en Romanos. Ahora vamos al capítulo 14, versículo 8. Lee conmigo la palabra de Dios, dice, y esto es lo que aprenderemos. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 8. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, pues entonces con esto concluimos la clase y también los textos de aprendizaje. El Señor te bendiga grandemente y sea la presencia, la gracia, la misericordia y la paz del Señor en tu vida y en nuestros hogares en este día y para el resto de este año. Te mando un abrazo cariñoso en Cristo Jesús y pues la próxima enseñanza ya estaremos en 2021, iniciando el año, pues como es toda nuestra vida, en la presencia, en la palabra y en el amor del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.